A continuación, revisaremos la optimización en los costos para la gestión de inventario, enfocado en la empresa ANCO para la asignatura de cálculo diferencial. Bueno, la definición de nuestro proyecto consiste en analizar y optimizar los costos asociados a este, con el objetivo de encontrar el nivel de stock que permita satisfacer la demanda de los clientes sin generar gastos excesivos de almacenamiento ni pérdidas por quiebre de stock. Bueno, en esta diapositiva veremos el nombre del proyecto, que es la optimización en los costos para la gestión de inventario para la empresa ANCO. Los integrantes que veremos este proyecto es Susan Rosas, Joey Sondonati y Adalí Farías. La asignatura es de cálculo diferencial, nuestro docente es Zení Hernández. El objetivo del proyecto es reducir los costos de almacenaje e inventario. La problemática que vamos a abordar es minimizar los costos de almacenaje e inventario, generando la reducción en el porcentaje de las mermas. Esto quiere decir las pérdidas que va a tener la empresa. Las preguntas que abordaremos: ¿cuál es el método que utiliza para el almacenaje de productos y qué variables se incluyen? ¿Cómo se determina la problemática de la función? ¿Y qué significa en términos de almacenaje eficiente? ¿Qué sistema o programa tecnológico se utilizó para determinar el modelo de la función? Y la última pregunta: ¿qué ideas nuevas propondrían en la gestión de almacenaje e inventario después de lo recopilado? Bueno, acá está la etapa del proyecto, el plazo de la etapa 1, el lanzamiento del proyecto, el plazo de la etapa 2, uso de evidencia, y el plazo 3, que es el último, es la presentación del producto, que es lo que estamos haciendo ahora. Los materiales y insumos que utilizamos necesarios en la ejecución del proyecto fue el programa de Excel, GeoGebra, recopilación de datos de la empresa ANCO, que estos fueron a través de la página web, y entrevistas con empleados. Los temas iniciales que se abordarán será el tema principal, que es cálculo diferencial, determinar bien los conceptos para asociarlos al proyecto, determinar los conceptos de límite y continuidad para verificar los procesos si están correctos, determinar la pendiente y la tangente en base al almacenamiento, y por último determinar la función y las tareas que deben realizarse de mejor manera. Tenemos el cronograma del proyecto. En la tarea que haríamos primero será definir la función del costo de inventario, qué buscamos, qué resultados tendremos, un modelo matemático con variables de almacenamiento, reposición y quiebre de stock. Después tenemos el plazo para cuándo debe estar hecho, eso debe estar en la semana 1. El responsable que hará este proceso es Susan Rosa. Y después los insumos que necesitamos para hacerlo, datos de costo histórico, eso se hace a través de un Excel. Después en la segunda línea tenemos calcular las derivadas y los puntos críticos. Esto necesitamos una identificación del nivel óptimo de inventario, eso se hará en la semana 1 y eso lo dará Adalí Farías. Ahí se ocupa el GeoGebra y apuntes de matemáticas que hemos visto en clase. Después validar los resultados con datos reales del supermercado. Este es un informe comparativo entre modelos y datos reales, eso también se hace en la semana 1 y eso lo haré yo y Sondonati. Y eso, bueno, los insumos que se aplican y lo que aplicamos en esa etapa es la información de inventario de la compañía ANCO, que son con las entrevistas con el personal. Después, en la otra etapa, tenemos analizar el impacto económico y administrativo. Este es un reporte sobre reducción de costos y mejora en la gestión. Eso se hace en la semana 2 y eso está a cargo por Susan Rosa, que aplica un desarrollo en la demanda con las entregas y el picking. Preparación de la presentación oral y escrita, bueno, hacer las exposiciones en clase, documentos finales, eso se hace en la semana 2, Adalí Farías y yo y Sondonati, eso el PowerPoint y el guión oral más el cronograma que se aplicará, y la revisión final y la entrega, el proyecto completo y corregido en la semana 3, Susan Rosa, Adalí Farías y retroalimentación del profesor. Bueno, esta diapositiva acá mostramos las necesidades de la incorporación. Las herramientas que utilizamos fue Excel, GeoGebra y PowerPoint. La justificación de por qué aplicamos esta elección fue principalmente por la rapidez, la claridad, la accesibilidad y la confiabilidad en los datos que entregan estas herramientas, que son datos mucho más precisos y evitamos los errores que podamos cometer. Entonces dan una información mucho más precisa y más confiable. Aquí mostramos cómo analizamos los datos de Excel.
Trabajamos con los valores de inventario y los costos asociados, observando cómo cambiaban cuando variaba el nivel de stock. Por ejemplo, en la tabla aparece un valor menos 1,95, que es el costo de menos 593,73. Esto nos permitió ver cómo pequeños incrementos en el inventario afectan directamente los costos. También analizamos la pendiente como la tasa de variación, lo que nos ayudó a entender el comportamiento de la función antes de modelarla matemáticamente. En esta diapositiva mostramos las preguntas que guiaron nuestro análisis. Entre ellas destacan cuál es el método que se utiliza para el almacenaje de productos y qué variables incluyen, cómo se determina la problemática de función y qué significa en términos de almacenaje eficiente, qué sistema o programa tecnológico se utilizó para determinar el modelo de función y qué ideas nuevas propondrías para la gestión de almacenaje e inventario después de recopilarlos. Estas preguntas nos permitieron conectar la matemática con la realidad operativa de la empresa y orientar el proyecto hacia soluciones concretas. Aquí explicamos cómo avanzamos paso a paso. Primero identificamos el problema principal, altos costos de inventario en la empresa. Luego revisamos ideas como el método IOQ, que es un método clásico para calcular la cantidad óptima de pedidos. Y finalmente desarrollamos un prototipo que muestra el nivel óptimo de inventario para reducir costos y asegurar disponibilidad de los productos. Ahora les muestro la presentación del producto que es basada en el prototipo. En esta parte mostramos la función matemática que modela los costos. Ahí se puede ver la función. Cada término representa un componente del costo. Por ejemplo, 40x elevado a 3 refleja el crecimiento acelerado de costos cuando el inventario es muy grande. Menos 150x al cuadrado representa la reducción de costos cuando se evita el exceso de stock. Y 100x corresponde a los costos lineales de reposición y quiebra de stock. Esta función nos permitió analizar el comportamiento del inventario y encontrar el punto donde los costos se minimizan. En esta diapositiva mostramos el desarrollo del ejercicio usando el cálculo diferencial. Partimos con la función de los costos, que se ve 4x elevado a 3 menos 150x elevado al cuadrado más 100x. El objetivo aquí es encontrar el mínimo de costos, por eso calculamos la primera y segunda y tercera derivada. La primera derivada nos permite identificar los puntos críticos, la segunda derivada nos ayuda a determinar si esos puntos corresponden a máximos o mínimos. Bueno, en esta presentación de la tabla en GeoGebra determinamos distintos patrones en base al ejemplo que habíamos dado por la interpretación del Excel, dando una base de los mínimos, los costeos que se han generado, en este caso, para el desarrollo del proyecto. Por ende, determinamos dos extremos, una máxima y un mínimo, que podemos reflejar en esta diapositiva o imagen de la GeoGebra. Bueno, determinando los datos en GeoGebra, logramos tener un resultado en base a esto y logramos tener la conclusión dentro de una máxima como también en una mínima. En este caso, el tema de costo mediante fue un polímero de tercer grado, determinando la función. Y en base a eso nos arrojó los datos que son principalmente para nuestro proyecto, que es un máximo, que es el del 0,3961, que eso es un porcentaje en costeo de 18,5616, ¿ya? Dando también como también un mínimo de ser el tema de almacenaje, que es un menos 81,0616.
Ya, en la hoja de cálculo igual los determinó comprobar que la variación de la función es mediante un análisis de una pendiente con un factor X, que en base a este resultado podemos determinar principalmente nuestro costeo. Bueno, igual en tema de la conclusión, principalmente el cálculo para esta determinación de proyecto fue realmente eficaz y óptimo para determinar la función del costeo que pueden tener el tema de almacenaje. Dentro también de las herramientas, como también el GeoGebra, como el Excel, fue para comprobar los valores principalmente que puedan tener esta variación y poder determinar con un gráfico y ver realmente los impactos que generan. Y en este caso, el tema de la derivada principalmente lo facilitó dando el punto de función de costeo mínimo que podemos alcanzar ya, y para eso es una toma de decisiones principal en este sentido y podemos determinar ideas o nuevos tipos de almacenaje. Bueno, las áreas de impacto principalmente fueron matemática, administración, tecnología y también la comunicación. En base al tema de la matemática, principalmente fue el tema de la aplicación de las derivadas, más que nada el tema del comportamiento de su función y determinar principalmente los máximos o los mínimos mediante los cálculos de un costo. La administración principal fue el tema del análisis matemático, que nos ayudó igual a tomar unas buenas decisiones en el tema del proyecto, como también interpretar los resultados para mejorar en la gestión empresarial. En base a la tecnología, fue utilizando el Excel y el GeoGebra para representar principalmente los gráficos y analizar con más rapidez el uso del tema de los costeos. En la comunicación principal fue el tema de la aplicación para utilidad de cálculo diferencial en el proceso administrativo, como también el tema de la presentación clara en los procedimientos matemáticos y los resultados obtenidos dentro de este costeo. Bueno, el tema de la fuente que en ese sentido de desarrollo fue principalmente la empresa ANCO, que nos ayudó para determinar los costeos, la formación correcta, ¿ya? Como también el tema del material de apoyo, que fue principalmente en base al portal de INACAP, y la aplicación utilizada que fue el GeoGebra Classic, que en este caso se terminó por vía web. Bueno, la coevaluación principalmente fueron determinados en nota 7 en los tres integrantes de nuestro trabajo, principalmente que fue un apoyo principal en grupo, que cada uno aportó en ese sentido muchas virtudes en este caso, que participan actualmente activamente en la etapa del tema de la evaluación, cumple las tareas principales, realizamos los trabajos con óptimo nivel de calidad en ese sentido y también respetando las varias ideas que hubo en el equipo para que cumplir con el acuerdo y las normas que determinamos en este trabajo, para que por eso mismo determinamos una nota completa que fue un número 7.